Cuando todavía me siento culpable. Hoy es febrero 6 del 2015 y hoy les voy a hablar sobre el tema cuando todavía me siento culpable. O sea, ¿por qué es eso? ¿Por qué me siento culpable todavía? Y les voy a platicar, otra vez les aclaro, estoy hablando de mi vida, de mis experiencias y algo que he estado viviendo últimamente es eso de la culpabilidad. O sea, ¿por qué me sigo sintiendo culpable? Bueno, acabo de regresar de un viaje muy lejos y estuve en un lugar donde había más de 3,000 personas conviviendo con esa cantidad de personas, no conviviendo, sino que en el mismo lugar con más de 3,000 personas que yo no conocía o que no conozco. Y no conozco sus vidas, no conozco su pasado, no conozco absolutamente nada. Y estaba yo recordando eso de por qué aquí, en el diario vivir, en el área geográfica donde vivo, por qué en ocasiones todavía me siento culpable. Y por qué allá no me sentí culpable. Bueno, lo que estoy viviendo, lo que Dios me está mostrando es que el sentirme culpable humanamente es una cosa y el sentirme culpable en el área espiritual es otra cosa. Porque hay cosas o errores que yo he cometido. Por ejemplo, acabo de cometer un error muy grande, pero hablando de lo material, hablando de lo humano, acabo de hacer un error muy grande y no me sentí culpable. Pero antes de vivir esta experiencia en este viaje, sí me sentía culpable por muchas cosas. Y lo que Dios me mostró es que esa culpabilidad no viene por las cosas erróneas que hago en el diario vivir, sino que esa culpabilidad viene de lo más profundo, más adentro de mi ser. En la medida en que yo voy dejando a Dios transformarme, o transformar mi corazón, o transformar mi ser, en esa medida es que va desapareciendo esa culpabilidad. ¿Y por qué? Porque en el principio Adán desobedeció. Entonces desobedeció escuchando al diablo. Cuando desobedeció al escuchar al diablo, y entonces al escuchar y a creerle al diablo, entonces sucedieron muchas cosas que no quiero mencionarlas en este momento por la falta del tiempo, por el tiempo que no es muy largo. Entonces, después de ahí, él se sintió culpable. Cuando vino Dios al huerto y le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? ¿Qué has hecho? O sea, ¿por qué te escondes? A Adán le estaba ruñendo el alma, la culpabilidad por lo que había hecho. Y en este momento también estaba recordando un video que pusieron de dos perritos, o dos perros ya adultos, una perra y un perro. Se comen las galletas de los gatos y viene el dueño o la persona de la casa y le pregunta al primer perro, ¿qué hiciste? ¿Quién hizo esto? Y el perro nomás voltea muy serio a ver a la perra que está allá a lo lejos. Y luego el hombre va con la perra y es increíble la manera en que la perra está encogida. Está en un rincón ahí encogida. Y no habla, pero con la pura actitud que se le mira, se le puede ver que se siente bien culpable y que sabe que hizo mal, que se siente culpable. Entonces así estaba Adán en el principio. Él se sintió culpable por haber desobedecido. Se sentía culpable. Entonces, todas
las generaciones después de Adán, aunque ya no hagan errores, aunque ya no cometan errores, aunque ya no se equivoquen, aunque ya no hagan lo que el perrito que va y se come lo que no es de él, de todas maneras la culpabilidad ya está ahí adentro en el ser, porque la heredé de Adán. El primer hombre que se sintió culpable por desobedecer a Dios fue Adán. Entonces, la culpabilidad es un sentimiento que ya está ahí en cada persona que aún no es libre de la naturaleza adánica, o de cada persona que aún no ha sido totalmente libre de la naturaleza adánica. Por eso me siento culpable. No por los errores que yo hago cada día, no es esa la causa de la culpabilidad que siento o que sentía antes de irme a este viaje, sino que lo que todavía queda de Adán en mí relacionado a la culpabilidad. Entonces no importa qué haga la gente a mi alrededor, como lo miré en este lugar donde había las más de 3,000 personas. Unos se bañan, otros comen, otros no comen, otros caminan, otros leen libros. O sea, estaba yo mirando a mi alrededor y no sentía o no tenía ese sentimiento de culpabilidad en lo humano. Y no me había puesto a pensar, sino que ahora que estoy pasando por estos detalles de mi corazón herido, mi disolución, por haber estado engañada viviendo por toda una vida, creyendo una cosa y para resultar que estaba viviendo toda una mentira. Entonces no me siento culpable porque yo sé de dónde nace la culpabilidad. Y la culpabilidad no es lo que hago en el diario vivir. Entonces por eso es que al estar lejos de toda la gente que me rodea, pude ver o sentir o vivir que la culpabilidad no es por lo que digo o hago todos los días, sino que la culpabilidad es parte de la genética de Adán o parte de la genética del diablo, porque al momento que Adán le creyó al diablo, entonces se convirtió en lo mismo que el diablo es: un mentiroso, el padre de mentira, un engañador, acusador de Dios primeramente y acusador de todos aquellos que hemos aceptado a Dios como mi padre. Y esa es la genética adánica, que todavía hay áreas en mi vida que necesitan ser renovadas, que necesitan ser hechas nuevas, pero Dios me dice todos los días, a cada momento y a cada segundo, que sus misericordias son nuevas cada mañana y que Él no se acuerda de lo que ya pasó ayer o lo que hice ayer, sino que Él me ha dado una vida nueva, una nueva oportunidad. Me ha dado un libro en blanco para ser escrito como hija amada, como hija de Dios y no como hija del diablo, no como hija de Adán. Y bueno, pues no es fácil compartir estas etapas de mi vida, pero así como les he compartido lo bueno, o sea, muchas cosas positivas, digamos, muchas cosas buenas, también Dios me mostró que debo de compartir también los procesos que estoy viviendo, que no es fácil porque todavía lo humano quiere venir a gobernar en mi vida. Pero yo he tomado la decisión día con día, segundo por segundo, minuto por minuto, he tomado la decisión de estar siempre con mi padre, viviendo como hija y no siendo acusada, ni tampoco viviendo en culpabilidad, ni tampoco viviendo como una hija bastarda, como una hija que no tiene padre. Él me lo recuerda todos los días. Y aún en este momento que estoy viviendo dolor, o que estoy viviendo desilusión, o que estoy viviendo, no estoy viviendo engaño, estoy viviendo el saber que viví engañada por tantos años. Es diferente.
me hace sentir culpable, porque yo no soy culpable. Jesús pagó mi culpabilidad en la cruz. Jesús me ha dado el derecho de ser hija y de ser hija amada, porque Él ya pagó la deuda en la cruz. Él ya pagó mi deuda en la cruz. Así es que los errores que yo hago diariamente no tienen nada que ver con sentirme culpable por no ser hija o por no aceptar a mi padre como un padre. Son dos cosas muy diferentes. Y bueno, pues eso es lo que les quiero compartir hoy. Y antes de terminar o de dejar de grabar, les recuerdo que no hay ninguna persona que esté involucrada en este proceso individual, personal, íntimo que estoy viviendo con Dios, con mi Padre. Así es que no hay nada que me puedan decir o nada que alguien me pueda consolar, que me pueda cambiar lo que estoy sintiendo, porque tengo que sentirlo. Es igual como cuando me operaron, no importa cuánto me iba a doler, lo tenía que pasar esa prueba, tenía que pasar ese proceso, tenía que pasar ese dolor. Pero después de pasar ese dolor, iba a pasar un tiempo de convalecencia, un tiempo de descanso, un tiempo de reposo, para entonces volver a continuar con mi vida como hija. Bueno, que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.